Nos vamos a poner algo más de claridad en este asunto con Brenda Estefan, analista en Atlantic Council. Muy buenas tardes, Brenda. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Valeria. Un gusto estar en tu programa. Bueno, pues el placer es nuestro, Brenda. Estábamos conociendo durante el día de hoy esta noticia, ¿no? Las últimas palabras también de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo afectará la muerte de El Mencho al cártel Jalisco de Nueva Generación y a la dinámica del crimen organizado en México? Bueno, el Mencho era el líder de la organización criminal más grande de México, pero esta organización criminal es transnacional y tiene una especie de sistema de franquicias regionales que operan con bastante nivel de autonomía en términos operativos y financieros, si bien se alinean a un comando central, por lo que aún no está claro cuáles serán las afectaciones realmente a la operación del cártel Jalisco Nueva Generación con la caída de su líder, el Mencho. Por un lado, podría haber un escenario de continuidad en donde algún otro liderazgo de mando medio tome la cabeza y se mantenga cierto orden, pero podría también haber una disputa entre distintas fracciones al interior del cártel que terminaran por fragmentarlo. Por lo pronto, lo que monitorea el Estado es la reacción que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación. Vimos ayer 252 bloqueos carreteros, desde luego la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional y ciudades como Guadalajara que se convirtieron en pueblos fantasmas a lo largo del día. Hoy parece un mejor escenario, el país se encuentra más tranquilo, pero no hay claridad respecto a si este episodio de violencia por la caída del Mencho ha terminado o si bien vendrán más eventos en las próximas horas. Primero, para mostrar fuerza por parte del cártel Jalisco Nueva Generación de cara a otros grupos del crimen organizado o bien por luchas intestinas. Brenda, después de la ola de violencia que ha dejado 14 muertos, ¿no? y 64 detenidos, ¿cuál crees que será el impacto inmediato en la seguridad de las ciudades mexicanas? Se dice también que están sobrevolando aviones militares sobre la Ciudad de México. Es correcto, por lo pronto habrá pues un costo económico, hay ciudades en donde está cerrada la economía, particularmente en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, una de las ciudades más prósperas e importantes del país, y por otro lado en Puerto Vallarta, un destino turístico muy importante, también en el mismo estado de Jalisco. En el resto del país hay que recordar que México es muy grande, operan con normalidad las cosas, ya digamos, ya se desbloquearon las carreteras que ayer habían sido tomadas por estos grupos del crimen organizado, pero desde luego el costo de que una ciudad como Guadalajara esté paralizada por tantas horas, pues se dejará sentir en diferentes sectores de la economía y también por otro lado un costo pues emocional de cierta intranquilidad, sobre todo el día de ayer, ante las diferentes noticias de explosiones, tiroteos, etcétera, pero que pareciera hoy estar siendo un mejor día y por lo tanto pues la calma parece regresar a los ciudadanos, siempre desde luego con medidas de precaución ante pues la posibilidad de que los brotes de violencia resurjan. Brenda, ¿qué implicaciones políticas ya sobre todo puede tener la operación militar que terminó con la muerte del Mencho, sobre todo la estrategia del combate contra el narcotráfico? Bueno, este es sin duda el golpe más fuerte que se le ha dado al narcotráfico en México en años. Y eso pues habla de que hay un cambio radical en la visión y en la estrategia del gobierno federal respecto a lo que teníamos en el sexenio pasado durante el gobierno del presidente López Obrador, quien decidió tomar el tema bajo una política de abrazos, no balazos, ese era su lema, en el cual pues prácticamente el Estado se quedó de brazos cruzados frente al crimen organizado, considerando que el buscar decapitarlo o atacar a sus liderazgos era contraproducente y pues esto lo que hizo es que creció en fortaleza, en importancia el crimen organizado en diferentes partes del país, haciéndose del control de territorio en muchos estados.
y fortaleciendo sus redes de extorsión que hacen de manera sistemática en diferentes partes del país. Este gobierno de Claudia Sheinbaum desde el inicio ha tomado una aproximación diferente al tema del crimen organizado, si bien en el discurso no ha roto con su antecesor y aliado López Obrador, sí en la realidad lo que vemos es una estrategia completamente distinta en donde sí se busca atacar al financiamiento, a las redes de financiamiento, al lavado de dinero, a la violencia que emana del crimen organizado y pues descabezar organizaciones criminales como fue el caso de ayer con la caída del Mencho. Entonces hay un cambio muy importante que en buena medida se explica por la presión que ha ejercido el gobierno estadounidense de Donald Trump sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para que haya resultados más tangibles en pues el control del narcotráfico que Donald Trump tiene como una prioridad en su agenda por las implicaciones del tráfico de fentanilo al mercado estadounidense, que desde luego también habría que atender las causas en Estados Unidos y ver qué es lo que genera esa demanda tan grande, pero del lado de la oferta, Donald Trump insiste en que México haga más de lo que está haciendo y la presidenta Sheinbaum parece estar más alineada con estas prioridades que tiene la Casa Blanca de lo que estaba su antecesor. Uh-huh. Brenda, ¿cuál es el riesgo que podría enfrentar México también por la desaparición de generar pues, en el CJNG y aumentar la violencia territorial en cárteles rivales? Pues el riesgo es que el Estado, que es un Estado con pocos recursos, si lo comparamos, por ejemplo, a países de la OCDE o incluso respecto a otros países en la región, en América Latina, es un Estado que su sistema fiscal pues es frágil y que el Estado tiene debilidades institucionales importantes. Entonces el riesgo es qué tanto puede el Estado realmente controlar las reacciones del cártel Jalisco Nueva Generación, que como se vio el día de ayer a lo largo de la jornada, pues tiene enorme poder y presencia en distintas ciudades del país. La presidenta nos dice que están trabajando en estrecha coordinación con los gobernadores de los estados, que la Secretaría de Defensa, de Marina y la de Seguridad Pública están muy alertas tratando de evitar que haya, pues desde luego, costos para la ciudadanía y garantizando la paz y la estabilidad. Pues el reto es que así suceda y pues ahí está, desde luego, los mayores riesgos para los mexicanos. Pues muchísimas gracias, Brenda Estefan, analista en Atlantic Council, por acompañarnos durante el día de hoy, sobre todo en esta situación en la que bueno, pues se ha enfrentado México y también después de las últimas palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Brenda, que tengas buen resto del día. Igualmente, Valeria. Buen día. Pues ahora sí, nos vamos con una información de última hora. Después continuaremos poniendo el foco en México en cuanto a la situación, la economía mexicana y también justo después de este asunto que, bueno, pues después de la rueda de prensa de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, tras la muerte de El Mencho, justo durante las últimas horas. Pues vamos con una información que acabamos de conocer y es que Estados Unidos abre negociaciones nucleares con Rusia y China después del fin del tratado del New START. Según acabamos de conocer, Estados Unidos ha iniciado reuniones nucleares clave en Ginebra con Rusia y también prepara ese encuentro con China en ese intento por negociar un nuevo acuerdo de control de armas nucleares. Según el medio AFP, estas conversaciones siguen a reuniones preparatorias en Washington y serán ahora más sustantivas, sobre todo abordando limitaciones de armamento estratégico y medidas de seguridad. La urgencia aumenta tras la expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia este pasado 5 de febrero. El presidente Donald Trump busca un nuevo pacto que incluya a China, aunque Pekín ha mostrado resistencia previa
a iniciar negociaciones trilaterales. La reunión refleja la prioridad de Estados Unidos de mantener la estabilidad nuclear global, mientras los analistas observan de cerca cómo la participación de China podría cambiar el equilibrio estratégico. El desarrollo marca un momento crítico para Estados Unidos y bueno, pues abre esa ventana de control de armamentos que se estrecha y que cualquier demora pues podría aumentar la incertidumbre sobre el arsenal nuclear internacional. Pues nosotros vamos a seguir hablando sobre la situación que enfrenta México durante el día de hoy, también la situación económica en la que se abstiene y también, bueno, pues vamos a ahondar más sobre esta información con Julio Alejandro Millán, experto de consultores internacionales. Muy buenas noches, buenas tardes, Julio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Valeria. Julio, con ese crecimiento del PIB que apenas rondó entre el 0,6% y el 0,8% en 2025, ¿qué factores estructurales están frenando a la economía mexicana y sobre todo cómo está afectando, cómo lo veis desde allí en la confianza de los inversionistas extranjeros? Bueno, básicamente yo diría que el país ha tenido un crecimiento, ha mostrado una debilidad importante en los últimos 2 o 3 años en materia de crecimiento económico. Es una economía bastante resiliente, no obstante el crecimiento no se ha dado en los términos en los que el país requiere y eso obviamente tiene efectos desde el punto de vista de inversión, de empleo, obviamente de bienestar dentro del país. Y yo creo que los factores más importantes tienen que ver con la confianza que los inversionistas y los agentes económicos han tenido en el país, misma que se ha venido deteriorando la confianza en los inversionistas por un lado por la parte de política económica que el gobierno mexicano tomó durante el último sexenio, que con Claudia Sheinbaum Pardo en este momento y su administración se intenta recuperar, pero que obviamente ha habido efectos importantes en la pérdida de confianza en los inversionistas. Y por otro lado, pues la implementación de política pública en materia de infraestructura y en materia de gasto social que no han sido suficientemente productivos para generar el crecimiento del país. Eso es lo que de alguna manera genera que el crecimiento no se dé o no se dé con la fuerza con la que requiere el país, y eso obviamente pues tiene ciertos efectos al interior del mismo en materia de consumo, crecimiento, empleo y todas las variables de la economía real. Julio Alejandro, ¿qué efectos puede tener el repunte de violencia relacionado con la muerte del Mencho y la respuesta del Estado sobre la actividad económica y también sobre la percepción de riesgo país? Sí, bueno, yo creo que el hecho de que el gobierno mexicano esté atacando con cabalidad a los grupos del narcotráfico y delincuenciales en México, pues resulta ser una buena noticia en el mediano plazo. Es obvio que tiene efectos de corto plazo importantes, desde el punto de vista particularmente en lo económico, pues lo que pueden ser bloqueos en carreteras, lo que puede romper de alguna manera ciertas cadenas de suministro y de manera temporal. Y por supuesto esto hace que tenga algunos otros efectos. Ya se comentaba hace unos momentos que hay ciudades específicas, sobre todo turísticas, en las cuales pues estaba muy permeado este cártel Jalisco Nueva Generación y por lo tanto pues ahí habrá efectos dentro del turismo para esas ciudades. Nuestra consideración en consultores internacionales es que los efectos serán básicamente de corto plazo, los cuales pues habrá nerviosismo en los mercados. El día de hoy ya el mercado reaccionó y reaccionó con una caída en la bolsa del 1%, con una devaluación de la moneda de otro 1%. Digamos, no hay una reacción, no vemos una reacción exagerada, simplemente pues son ciertas reacciones frente a las posibilidades de lo que pueda suceder hacia adelante. Ahora, hay que tomar en cuenta, Valeria, un segundo tema, que es que yo creo que hay un segundo efecto, y el segundo efecto se conjunta no solo con la muerte y el ataque aquí al cártel Jalisco Nueva Generación, sino con el efecto que tiene la decisión de la Corte de eliminar los aranceles
en los Estados Unidos, que en ambos casos, pues esos dos efectos, difícil evaluar cuál es el efecto del día de hoy para uno y para el otro, pero efectivamente son efectos en los cuales los dos están teniendo incidencia en la gestión y en los mercados en México el día de hoy y que seguramente lo tendrán durante los siguientes días. También ya estás diciendo que en el corto plazo ya está viendo ese impacto ante el contexto de desaceleración económica. Julio, ¿cómo influye esto en los niveles de inversión productiva, en creación de empleo y también en sectores clave como, por ejemplo, manufactura y servicios, ¿no?, desde allí en México? Sin duda, la falta de crecimiento tiene un efecto importantísimo pues en todos los sectores. Nosotros creemos que durante el 2026 el crecimiento del Producto Interno Bruto tenderá a ser más alto, sobre todo porque hay elementos que así nos lo indican. Primero, eventos como el Mundial de Fútbol, que tendrá algún efecto importante dentro del crecimiento del Producto Interno Bruto, obviamente en la parte localizada. Dos, la confianza que se puede generar en los inversionistas a partir de este tipo de medidas que se están tomando desde el punto de vista de seguridad en el país. Y tercero, creemos que la negociación del Tratado de Libre Comercio será, si bien tendrá sus temas difíciles de tratar, también es cierto que creemos que va a ser exitosa y eso generará unas buenas capacidades de poder crecer al país y recuperar una capacidad de crecimiento. No va a ser de inmediato, estaremos pensando que será hasta el tercer o cuarto trimestre del año. Por lo pronto seguiremos con un crecimiento débil y por lo tanto una creación de empleo baja y obviamente un consumo reducido, pero creemos que México durante el 2026 tendrá un mejor desempeño de lo que ha tenido en los últimos años, dadas las circunstancias y dados los elementos técnicos que nos permiten pensar en ello. Además, en cuanto al contexto del papel de la política fiscal, incluyendo el déficit de deuda y de reformas, el comercio con Estados Unidos en la recuperación económica de México para 2026 y 2027, ¿cómo se encuentra ahora mismo? ¿Cómo ves el papel de la política fiscal? Bueno, yo creo que esa es una de las áreas de oportunidad que tenemos de manera importante, independientemente de que la recaudación ha sido exitosa en los últimos años, dado diferentes tipos de medidas no tradicionales, un poco hacer una presión importante a los contribuyentes. También es cierto que una de las áreas de oportunidad y los posibles riesgos que en México se le pueden ver hacia adelante, pues tiene que ver con el importe de la deuda y con el destino del gasto. Es decir, México está tomando deuda adicional por una cantidad importante, cerca de 1.6 billones de pesos, que de alguna manera le está generando un servicio de la deuda grande y obviamente si eso lo combinamos con una política social intensa en donde hay una gran cantidad de recursos que se están yendo en un gasto no productivo, pues tenemos que concluir que pues la parte del gobierno, la parte del gasto no es un efecto multiplicador que aporta al crecimiento. Más lo vemos por el lado de la inversión, más lo vemos por el lado del comercio exterior y más lo vemos por la posibilidad de consumo que lo que la parte fiscal y la parte de gasto y la parte gubernamental puedan aportar al crecimiento del Producto Interno Bruto. Va por otros lados, sí consideramos que el motor del crecimiento del comercio exterior con los Estados Unidos y con otros países del mundo ha sido muy intenso y muy exitoso y creemos que seguirá siendo uno de los motores importantes del crecimiento. Y si logramos tener una buena negociación con el Tratado de Libre Comercio, que creemos que así será, creo que estaremos en mucho mejores condiciones para poder retomar y continuar con el crecimiento dentro del país. Pues Julio Alejandro Millán, consultores internacionales, muchísimas gracias por acompañarnos durante la noche de hoy en el cierre de Wall Street aquí en Negocios Televisión y por detallarnos sobre todo cómo lo estáis viviendo desde ahí la situación de México en cuanto también a la economía y el impacto después de este conflicto desatado. Gracias, Julio Alejandro. Gracias, Valeria. Hasta luego.